Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 10 de septiembre del año 2025. Felices por la manera como Colombia remató la eliminatoria y contentos por el resultado frente a la selección de Venezuela. La frase del día. Don Steven, usted que es un hombre joven. A ver, señor. La vida es corta. Sonríele al que llora. Ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Anónimo. Buen lema de vida, ¿sabe? Buen lema, uno le Me tiene que gusta. sonreír. Hoy hay mucha gente llorando, ¿no? Hoy hay mucha gente llorando, No, pero, mucha gente pero llorando. yo estoy triste también. Hoy hay mucha gente Yo llorando. estoy triste también ¿Por qué? por mis amigos venezolanos, porque yo sí quería ver a Venezuela en el Mundial. No quería, obviamente, que le ganara a Colombia, pero sí esperaba una manito de Brasil para que Venezuela hubiera terminado. Además, porque entre Brasil y Bolivia, entre Venezuela y Bolivia, la verdad tiene más fútbol Venezuela. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, Bolivia terminó el partido con muchas mañas frente a Brasil. ¿Usted vio el penalti? Sí lo vi. Para mí, muy dudoso el penal. Es Casi complicado, que no es penal. es difícil el penalti, pero sí se No, puede. pero lo de las pelotas, lo No, de además amarrarlas, tirar otro balón. explotaban los balones, los desinflaban y los tiraban para que el partido se demorara. Es una En vergüenza. los últimos 3-4 minutos tiraron 3 balones descaradamente a la cancha. Yo no sabía que aquí teníamos tanta animadversión por la selección de Venezuela. Ayer lo comprobé. Pero es que ¿sabe qué pasó? La fuerza que le hicieron para que quedara eliminada Venezuela. A ver, eso va y viene, está bien. Uno le puede hacer fuerza al que quiera y tal. Pero lo más antideportivo que se vio en la eliminatoria lo vimos ayer en Bolivia. Y además en un escenario antinatural, antideportivo, eso de jugar a más de 4.000 metros me parece que es lo más antideportivo que se ha visto también en la eliminatoria y no entiendo por qué se hace. Y eso lo aplaudimos hoy, simplemente porque nos cae gorda Venezuela o no sé qué es lo que pasa, pero ayer pues sacamos ese espíritu de revancha que no es muy típica en nosotros. Me llamó mucho eso la atención, porque recordamos cuando nos aplaudieron en la eliminación pasada y todo. Pero bueno. Es que ese fue el tema. Sacaron los videos de cuando Colombia pierde el último partido frente a Venezuela, creo que fue en Puerto Ordaz, gana el partido 1-0, porque le habíamos ganado a Bolivia 3-0, y le ganamos a Venezuela 1-0, pero estábamos ya por fuera del campeonato del mundo. Y todo el estadio empezó a gritar eliminados, eliminados, Pero eliminados. ¿usted cree que los equipos grandes se fijan en esas pequeñeces? No, los grandes no, pero el público sí. No, La gente sí. No, pero el público, por ejemplo, entonces los colombianos tenían el público de una Francia, rasquiñita con los venezolanos. El público de España se fija en que un equipo rival que es menor te la monte por un partido. Mire, Uber Londoño una dice, pequeñez. Dice, don Steven se contradice. ¿Por qué? Dice que lo de Bolivia es antinatural, que es Antideportivo, absurdo, sí, antideportivo. Pero no es antideportivo no aplazarle el partido al Once Caldas por parte del América. No, no es dice antideportivo. Él, eso no dice tiene él. nada que ver la pera con la guayaba. No tiene nada que ver. Dice él. Ahora, ¿por qué es antideportivo? Hoy sale mucha gente a cobrar, que pidió a Suárez para la selección. Yo sí. Usted siempre dijo que debería ser titular. Sí. Sí, bueno, pero lo puso titular Lorenzo. Lo pedí incluso en la fecha pasada. Pero dije lo puso titular que era Lorenzo, injusto ¿no? no haberlo puesto de titular ante Perú. Que luego entró y en los siguientes 45 minutos tuvo un buen desempeño. Buen desempeño hasta ahí. Pero lo puso titular Lorenzo. Pues lo puso titular hasta ahora y le demostró que es el delantero con mejores condiciones que tiene en este momento. Pero, si hoy empezara el campeonato del mundo, el 9 de Colombia sería ese. Pero no por los 4 goles, pero no por los 4 goles ante Venezuela. Steven, la gente se equivoca diciendo que es por los 4 goles ante Venezuela. No, porque estadísticamente es el delantero que mejor está hoy en Colombia. Los números, la cantidad de opciones convertidas por opciones generadas, en fin, es el delantero hoy que mejor está en Colombia. Sí, pero a ver, tranquilo. Con Colombia jugó 45 minutos y no lo hizo mal frente a Argentina. Lo hizo bien. En un partido donde no había muchas llegadas. Bien. Lo hizo bien sin ser extraordinario. Sí. Ayer sí se le fue la mano en calidad, en definición. Definió de todas formas, demostró que es un jugador de una condición extraordinaria. A mí me gusta mucho más que Córdoba, me gusta más que Pero Durán. hay que esperar para hablar del campeonato del mundo. Ahora, es totalmente Depende, absurdo. si el tipo sigue en esa racha goleadora, imposible. Y si Córdoba también se mete en racha goleadora. Es que Córdoba entró y en un momentico hizo un gol. La que tuvo la metió. No, pero Córdoba ha tenido más chances que Suárez y Suárez se lo tragó ayer.
O sea, No. Suárez ya tiene el doble de goles que Córdoba en la eliminatoria en un solo partido. Mire, ahí tenemos la lista de los que han marcado póker en eliminatorias. Zico de Brasil en el 77, Careca de Brasil en el 89, el Bambán Zamorano con Chile en el 97 contra Venezuela. Fíjese que ya llevamos 3 contra Venezuela. Careca contra Venezuela, Zamorano contra Venezuela y Romario contra Venezuela en el 2000. Luis Suárez, el uruguayo, fue la última vez contra Chile en el 2011. Desde eso no se marcaba un póker y lo hizo Luis Suárez, que pisa fuerte el acelerador de cara al Mundial. Y le tengo otro dato. Volvió un goleador de Colombia, un delantero 9 de Colombia, a marcar más de 2 goles en un partido. No pasaba desde hace ¿a cuánto, César? 2 goles en un partido. Sí, de un delantero 9 de Colombia. Desde Luis Díaz con Brasil. No, porque delantero 9, ese es extremo. Ah, bueno. 4 años, cuando Miguel Borja marcó doblete ante Chile en el partido 3-1 de Colombia. En aquel partido pues le ganamos a la selección. Pero no le de suma Chile. el de Díaz que definió como 9. Ah, no. ¿No? No, porque Díaz sí lo juega de extremo. Bueno. Y en el 2018, cuando el Cucho Hernández marcó, era amistoso ante Costa Rica, doblete. Es decir, 4 años sin que un delantero de Colombia marcara más de 2 goles. Mire, vamos a hablar un poquitico de Luis Suárez. Comenzó en Leones cuando tenía 17 años. En su página... Samario, ¿no? Samario. En sus redes sociales, Leones sacó todo un recuento de la historia de Luis Suárez, que fue sensacional en el comienzo. Estuvo por primera vez en Selección Colombia en el 6-1 frente a Ecuador. Lo metió un ratico el técnico Queiroz. Luego se va al Granada B, al Valladolid B, al Nastic de Tarragona B, al Zaragoza, al Granada de Primera División. Pasa al Olympique de Marsella, que era el equipo más importante, pero ahí no juega sino 7 partidos y sin embargo marca goles, hizo 3. Y de allí pasa a Almería, donde estuvo 3 temporadas. En las 2 primeras temporadas donde Almería estuvo en la A, marcó 10 goles en 36 partidos, descendió, y en la B marcó 31 goles en 43 partidos, en la Liga 27 Eso goles es en una 41 barbaridad. partidos. Eso es una barbaridad. En total, el jugador tiene más o menos 0,33% de efectividad en goles con respecto a partidos jugados. Es un hombre que anda muy bien. Y con Colombia jugó frente a Argentina en el 2022, contra Venezuela en el 2022, contra Arabia Saudita en el último partido en la era de Reinaldo Rueda, también en el 2022, y contra Perú en el 2025. Contra Perú fue el partido, no contra Argentina, donde estrella el balón en el palo y tiene otra llegada importante. Y el partido de ayer frente a la No, y selección le doy de un dato Venezuela. adicional. El señor Luis Javier Suárez se va al Sporting de Lisboa, que es uno de los 2 equipos más importantes o 3 equipos más importantes de Portugal, César, El segundo. para reemplazar Sí, a Gyökeres. esa es una pelea brava entre Benfica y Sporting de Seguro, Lisboa. seguro. Y va a reemplazar a Gyökeres, el delantero que fue el goleador de la Liga de Portugal, 27 años, que se fue nada más y nada menos al Arsenal de Inglaterra. Sí, Estamos hablando por de una que cifra llegó a... cercana a los 80 millones de euros. Estamos hablando de que llegó a reemplazar a un tipo muy importante en una liga que, aunque no es de las 3 o 4 primeras, sí está en las 5 primeras de Europa. Sí, sí, señor. Bueno, mire, voy a leer correos porque hay correos muy interesantes de nuestros oyentes, elpulso@caracol.com.co, y ustedes son trascendentales en el programa. Esa correspondencia, esa unión, esa doble vía. Espero que usted me lea toda la gente que está conectada en el chat de YouTube y en Sí, los que chats se de conecten a Red YouTube. Más y de Canal 1. Sí, señor. Mire, William Cuervo Alarcón, César, Steven, estamos felices por el partido de anoche, pero viendo el juego me quedé pensando, ¿será que James sí le da para estar en el Mundial? Hoy se vio lento, más que de costumbre. ¿No debería jugar Juanfer para ver cómo se mueve el equipo? En esto, Lorenzo ha hecho una cosa importante en los 2 últimos partidos, y es que no dejó a James los 90 minutos. Sí, eso. Lo sacó a los 62 minutos, y me parece que ese es un avance notable en la relación James-técnico, y metió a Quintero, y Quintero fue importantísimo en los 2 partidos. Sí, pero no. ¿Por qué? A ver, sí lo sacó. El hecho fáctico es que lo sacó. Y lo sacó cuando había que sacarlo. Perfecto. Sí, es difícil aguantar a James 90 minutos. Pero no, Difícil. pero no, porque uno, casi que James pide el cambio en el partido pasado.
porque no, ya no podía correr, no podía caminar, Estaba no cansado. podía nada. Lo O sea, que dice William es cierto. Se vio un desgaste adicional en estaba James. liquidado, salió No estaba sal- golpeado, sí. estaba Y liquidado. en el partido 2, en el partido de ayer, pues es que ya estaba ganando el partido de Colombia, estaba en un momento cómodo, estábamos ya clasificados, lo saca y mete a Quintero. Sí, pero a Lucho Díaz lo dejó todo el partido a ver si hacía el golcito y le empataba a Messi. Es Con que, 8 goles. bueno, pero había una razón de peso. Había una razón. Entonces, César, sí, pero no. Yo todavía sigo dudando de si en algún momento, en un partido que se requiera que el técnico cambie a James por obligación, lo vaya a hacer. Ahora, yo le digo a William Cuervo, hay que esperar. Evidentemente que entre más tiempo pase, ese tiempo atenta contra jugadores veteranos, como el caso de los arqueros, el caso de James, jugadores que tienen más de 34 años, No, pero también la por 6 motivación... meses, no, 7 meses, pues que 11, 10 meses, 10. No, pero no porque Pero no crea. acuérdese que la convocatoria sale No crea, una un lesión... mes largo antes. No, correcto, pero una lesión se demora más en recuperar, por ejemplo, en un jugador de 34 años que en uno de 23. No, pero bueno, metámosle, usted era el que estaba diciendo ayer que metámosle energía positiva. No, hable de correcto. lesiones. Y sumo eso. La energía positiva del madera. Mundial... Tranquilícese, don Toque Steven. madera, toque madera. Escorpión rojo, tranquilo. Hoy estoy de... La energía positiva que hay con la ilusión del Mundial, eso rompe cualquier esquema de edad y demás. Juan Carlos Ramírez Cabrera, no creo que sea para sacar el carro de bomberos. Los únicos que realmente pueden darse por satisfechos son Argentina y Ecuador. Los demás muy irregulares. Don Juan Carlos, Ecuador hizo un punto más que Colombia, 29. Y si hubiera empatado ayer, Colombia hubiera sido segundo de la eliminatoria. Sigue don Juan Carlos Ramírez. Brasil, por ejemplo, hizo su peor eliminatoria, la más pobre. Colombia aún tiene muchas dudas defensivas que al enfrentar equipos de categoría en el Mundial nos puede costar. Estoy con el oyente. No, estamos de acuerdo. Hay dudas defensivas. Y yo siempre dije aquí que el problema de Colombia no era la falta de gol, que había dos problemas más graves. Uno, la generación, y otro, los problemas defensivos. En esos 6 partidos donde no pudimos ganar, es cierto, faltó gol y hubo partidos donde se generaron muchas oportunidades, pero los errores defensivos, como ayer, fueron evidentes, aunque ayer está el atenuante, Steven, de que se cambió prácticamente toda la defensa. Por eso, aunque ustedes seguramente me lo van a preguntar más adelante, yo la calificación de Colombia la matizo entre la efectividad que tuvo arriba Pero ahorita, y las deficiencias notables, por eso no la voy a dar todavía, Ok. pero las deficiencias notables, miedosas que tuvimos en la parte de atrás. Sí, cada uno escoge las cosas que quiere. O la piña... No hay que hablar de las dos. Que ¿Cómo no, así que no, uno de acuerdo, escoge? de acuerdo. Porque así nos acomodamos. No. Hay que hablar de las dos. Estamos totalmente de De las acuerdo. dos. Pero, hombre, empecemos hablando de que ganamos 6-3. No, De pero que eso somos ya la gente tercero ya de la lo sabe, eliminatoria. No, César. pero bueno, La por eso no gente empezamos el programa así. Pero sigo con los oyentes para que usted no se encrespe Bueno, ni se encorve. Como No, las cobras. porque me encorvo y quedo más bajito, entonces no. David Tafur Briñez de Bogotá. Don César y don Steven, nos ver. dice Don. A pesar del triunfo, ayer la selección se vio por pasajes muy desajustadas. Se diría que por los cambios, pero realmente con los titulares también tiene sus baches. La grata sorpresa fue Luis Suárez. No sé si es impresión mía, pero su estilo y movimientos me recordaron a Falcao en sus inicios. Puede ser. Puede tener cositas de Falcao. Ahora, es cierto. Sí, tiene movimientos. La defensa Tiene movimientos. estuvo desajustada. Pero no empecemos a compararlo con Falcao porque No, si no no. le metemos una maleta que no creo que sea No, está justo bien, metérsela. está bien. Oiga, César, Ángel Puentes dice, ojo, recuérdele a César que Ecuador hizo 4 puntos más que Colombia porque entró con -3. Cierto. Buen dato. Vale la observación. Diego Salom de Bogotá. Para poner en perspectiva el análisis sobre el rendimiento de Colombia en la eliminatoria, fue la única selección con Ecuador que no perdió en sus últimos 5 partidos. Y con respecto a Ecuador, tiene más victorias en ese mismo número de juegos. Carlos Merchán, saludos desde Nueva York. David Machado, Gabriel Fuentes, Jimmy Fori están en la pelea por un cupo. Cabal era central izquierdo. Mire, a Juan David Cabal, ¿cómo se llama? Sí. Juan David Cabal, ese es un jugador que hay que tener en cuenta porque tuvo una lesión de ligamento cruzado que lo sacó 8 meses de competencia, pero está en la Juventus de Turín. Al lado de Luis Díaz, es el jugador que está en un equipo más importante a nivel mundial y tiene una ventaja sobre todos. Es polifuncional. Juega de lateral y juega de central. Dice Álvaro José Fregoso
pregunta para Steven. ¿Cambió su percepción en cuanto a la continuidad de Lorenzo? Yo, desde el partido pasado... Uy, buena pregunta. En Barranquilla, buena pregunta porque el señor lo ha querido sacar lo desde alebrestó. siempre. Ha dicho que no debe ir al Mundial, que con ese equipo no vamos a pasar de la primera fecha del Campeonato del Mundo. Hombre, por supuesto, hay que arreglar muchas cosas. Pero es que el Mundial no es mañana, es dentro de 10 meses. César, pero se le olvidó a usted que en el partido pasado, en Barranquilla, usted me preguntó lo mismo y concluimos que era absolutamente absurdo seguir hablando de eso cuando Yesurún llevaba 15 minutos de haber dicho que no iba a cambiar el técnico. Pero usted en el fondo de su alma siempre ha querido sacarlo. No, yo no quiero... No. Usted siempre ha querido sacarlo. Es que eso suena... Usted hace parte de los apostadores del fracaso. Eso suena personal y yo personal con Lorenzo nada. Pero usted, ¿lo ubico en los apostadores del fracaso o lo saco? No, usted verá, yo no le puedo decir dónde me puede meter. Porque es que hay un montón de francotiradores apostados en los micrófonos disparándole a Lorenzo. Pero a mí no me convence Lorenzo como técnico. Está bien, pero como eso es respetable. Cuando gana un pero técnico de ahí la a liga... decir que lo tienen que sacar hay una diferencia grande. No, pero es que yo sí creo que después del Mundial debemos dar un saltico de calidad con otra clase de entrenador. En el mundial, ahora, bueno, que lo demuestre. Bueno, a ver, entonces no lo anticipe de una manera yo le contesto tan al oyente, olímpica. le contesto al oyente y le contesto a usted. A ver, don Steven. La justificación de las críticas estaban y están. Porque repetimos una racha... Infundadas y exageradas y además injustas. No me parece exagerado. A ver, repetimos una racha de 3 derrotas consecutivas. Sí, Uruguay, pero mire Ecuador, cómo perdimos y ante quiénes los perdimos. Datos. 3 derrotas consecutivas, Uruguay, Ecuador y Brasil, y eso solamente se había dado en 2 ocasiones. No, eran Bolivia, en el siglo Perú y XXI, Chile. En el siglo XXI no habíamos tenido 3 derrotas consecutivas, sino en el 2003 y en el 2008 cuando éramos irrelevantes. ¿Por culpa de Lorenzo? Pues tiene responsabilidad. ¿Quién es el técnico? Nos hicieron goles al final por desconcentrados contra Brasil, contra Uruguay. Los partidos se perdió uno y se empató el otro, pero... Empatamos ante Perú y ante Paraguay, el peor resultado de la historia reciente con esos dos rivales en Barranquilla. Fueron los peores partidos que jugamos. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Nunca habíamos perdido de la manera que perdimos con equipos que no nos habían ganado en Barranquilla. En total fueron 6 partidos sin ganar. Pero ¿Usted muy se acuerda? Injustos con Lorenzo, en Steven, total, acéptelo. perdón, pero muy le estoy injustos. dando datos. En total fueron 6 y además partidos. hay unos que vienen dándole palo hace 2 años. Bueno, pues yo no hago más parte de aún, eso. hace 6. También yo aplaudí lo de la Copa toda América. La vida y fuimos quintos con Peckerman. Yo aplaudí lo de la Copa América y lo dejé ahí porque es que usted sí vive de eso desde hace rato. No, es que el recuerdo fueron 6 partidos. genera rasquiña. Fueron 6 partidos sin ganar. Los de Reinaldo fueron 7 sin ganar. Casi lo empata. Pero 7 sin hacer goles. Esta selección fue la segunda más goleadora de la eliminatoria. Fue la segunda con mejor diferencia. Le repito, si Ecuador no le hubiera ganado a Argentina... le repito, Ecuador hizo 3 puntos está más bien, pero hubiera sido segundo la selección colombiana. Ahora, recibimos no 9 vamos a echar goles... para atrás la película porque estamos contentos y hay que mirar para adelante. Pero como me lanzó semejante flecha, pues yo lo mínimo responderle. Pero usted no me ha respondido. ¿Lo incluyo en los apostadores del fracaso o lo saco? Oiga, pero me parece muy triste que usted me pregunte eso, porque el mismo Lorenzo ayer fue autocrítico. Incluso quienes han sido un poquito, lo saco de ahí, adulones del señor Lorenzo, quedaron mal ayer, porque el mismo Lorenzo dijo, esta clasificación tuvimos que haberla tenido desde hace 3 o 4 fechas antes. Se postergó demasiado pero también por nuestro mal rendimiento. Pero también, Lorenzo, es que muy eso no bien. Lo discute nadie, Lorenzo, Steven. qué bien. Pero el mal rendimiento no fue en los 6 partidos que le achacan a Lorenzo como responsable. Que sí, no fue en los 6, hombre. Fue horroroso el rendimiento. No fue malo. Nos metieron 9 goles, hicimos 6. El resultado obnubiló a muchos y le cayeron injustamente a Lorenzo. Ahora... Contra Brasil que Lorenzo jugamos anoche, mal, contra Uruguay jugamos contra Brasil 40 minuticos. ¿Cómo vas a decir mal, que contra Brasil jugamos mal si estábamos empatando el partido hasta el minuto 101? Minuto 101 cuando Vinicius se llevó la marcación de Muñoz y nos hizo un gol. Por favor, Steven. Y contra Uruguay le empatamos al minuto 96 con el gol de Carlos Gómez y nos hicieron gol al minuto 99. ¿Usted no está aburrido de aplaudir empates? Empates históricos y puntos de oro. Yo estoy aburrido de hablar de puntos de oro. Nos clasificaron. Y me encantó lo que dijo Lorenzo además. Aquí vine más lorencista que usted, le quiero decir. Me parece porque bien. Como fue autocrítico y escuchamos lo que hace rato bien. le estamos pidiendo, el señor dijo que en el Mundial te hacen 2 goles tontos como los de ayer y te sacan del Mundial. Claro. Tiene razón, por eso señor hay muchas Lorenzo. cosas para Tiene corregir. Razón, ahora, no se te olvide, don Steven Arce, y que ayer Lorenzo también dijo anoche en la conferencia de prensa, quedamos en el lugar donde deberíamos estar. Y estoy de acuerdo.
buena posición para Colombia. Pero es que Vamos no a se le hablar... estaba criticando la posición. Ah, A no, él se le estaba todos criticando- decían que estábamos clasificando por Infantino. Al señor ¿Cuál se le Infantino? estaba- Que porque clasificaban 6 al Mundial. Ese fue el cuentico de los francotiradores apostados frente al micrófono. Bueno, pero yo que criticaba clasificábamos por Infantino, fundamentalmente por favor. La pobreza del juego de Colombia. Por favor, eso fue el lo que yo reglamento siempre no- critiqué. La pobreza Pero del no juego fue en de todos los Colombia. partidos, fue en algunos, en 2. En este remate Perú y particular, Paraguay. Pero bueno, Steven, piensa en esto. Contra Bolivia a mí tampoco me gustó la selección. ¿Tenemos Así hayamos metido jugadores 3. en la selección ideal de la eliminatoria? Yo creo que sí, Luis Díaz tiene que Y la estar. otra, James tiene que estar. ¿cuántos de ayer están en la selección ideal de la fecha? En un segundo.